Buenos días, Dios les continúe bendiciendo. En esta mañana vamos a orar por este mensaje que traemos de parte del Señor para toda la iglesia. Extiendo un saludo con un abrazo de bendición a todos los amados hermanos del Ministerio Profético Poder, Gracia y Unción. Y quiero transmitir esta palabra que sea llenando el corazón de cada uno, trayendo una profunda revelación de la palabra de Dios, de los designios de Dios, de el propósito que Dios tiene con cada uno. Vamos a orar en esta mañana para dar inicio. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Señor. Delante de tu presencia levantamos nuestras vidas, Señor, y las colocamos en tus manos para que tú seas propicio, Dios amado. Te doy gracias, Señor, declarando que tu palabra va a caer en una tierra fértil y abonada, Señor, que tendrá un tiempo de gestación, de madurez y de cumplimiento para llevar mucho fruto para tu reino. Padre, yo me coloco como instrumento en tu mano, Señor, pero sabiendo de que tú eres el que vas a hablar, el que nos vas a enseñar, que tú eres el profeta que trae la dirección, el que trae tu palabra y tu revelación por medio de tu Santo Espíritu. Y me someto a ti en esta mañana para ser guiada bajo la voluntad perfecta y agradable del amado eterno Dios, el Santo de Israel. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, este mensaje se llama Se necesita una fuente de luz para poder resplandecer. Y quiero que vayamos un momento al libro de Isaías, capítulo 60, libro de Isaías, capítulo 60, y vamos a leer esta palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerás el Señor, y sobre ti será vista su gloria. ¿De qué nos está hablando el Señor? Dice, levántate y resplandece. Pero para poder resplandecer se necesita una fuente de luz, se necesita un sistema espiritual. Eh, Dice la Biblia en San Juan 8:12, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo es la luz y la luz viene a consumir toda clase de tinieblas. Mateo 5:14, vamos un momento a Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Cuando nosotros tenemos esa luz de Cristo, esa luz es para que resplandezca. Esa luz es para ir a consumir toda clase de tinieblas. Dice que la luz no se puede esconder debajo de una mesa, debajo de un almud, no se puede esconder. Dice que hay que colocarla sobre el candelero. Nosotros somos los candeleros para Jesucristo. Nosotros somos los portadores de esa presencia del amado. Nosotros somos los portadores de esa luz que está necesitando el mundo que anda en tinieblas. El mundo está necesitando una luz y nosotros tenemos el conocimiento de Jesucristo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para que esa luz pueda habitar en nuestra vida? Juan 3:5, vamos un momento al Evangelio de San Juan, capítulo 3 y el versículo 5, y vamos a ver qué nos habla el Señor acá en San Juan 3:5. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para poder nosotros tener esa luz en nuestra vida, necesitamos ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nacer del agua, nacer de la palabra, nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es abandonar las obras infructuosas de la carne. Nosotros en un tiempo militábamos en la carne,
Pero ahora nosotros vamos a militar en Cristo Jesús. Para poder resplandecer, dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor será vista sobre ti. Hay una gloria que Él quiere manifestar, porque cuando Cristo es revelado en nuestra vida, nosotros debemos de aprender a manifestarlo. ¿Y cómo lo manifestamos? Llevándolo a aquellos que no conocen de Dios. ¿Cómo lo manifestamos? Teniendo un cambio total en nuestra vida, un cambio radical. Es renunciar a todas aquellas cosas que pueden ser un impedimento para que nosotros podamos ver esa gloria manifestada a través de nuestra vida. Dice que tinieblas cubrirán la tierra, las naciones, mas sobre ti será visto Dios y sobre ti será vista su gloria. Que tú y yo nos dispongamos como instrumentos para Dios, para que esa luz pueda ser manifestada. La persona que quiere resplandecer tendrá que nacer de nuevo, es decir, nacer del Espíritu y nacer de la palabra. Cuando hay un verdadero nacimiento del Espíritu, habrá una comunión con Dios, porque Él es Espíritu. Porque Él es Espíritu y tenemos que aprender a convertirnos a Él. Olvidando todos los rudimentos del mundo, sujetando mi mente y declarando la mente de Cristo, dejando de pensar como venía pensando, de actuar como venía actuando, de hacer las cosas a mi manera, sino que ya es la luz que va a guiarme por todo sendero, es la luz que me va a encaminar a todo camino de verdad a través del Espíritu Santo. Si nosotros nos convertimos al Señor de todo corazón, ya no habrá una comunión con la carne, ya no tendremos alianza con el mundo, ya nosotros tendremos una comunión directamente con Dios. Él es Espíritu y Él es verdad. Y cuando esa verdad viene a nuestra vida y cuando esa verdad habita en nosotros, entonces nos convertimos en seres espirituales. Ya no vamos a militar en las obras de las tinieblas, las obras del mundo, las obras de la carne. Nuestra vida ya estará escondida en Cristo Jesús. Y quiero que leamos un momento, segunda carta de Corintios 6 y el versículo 14, y dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ya no tenemos nosotros que convertirnos a los incrédulos, más bien que ellos se conviertan a nosotros a través de ver en nosotros un testimonio de un cambio vivencial de Cristo en nuestra vida, que ya las personas puedan ver en nosotros el resplandor de la gloria de Dios. Porque si dice que tinieblas cubrirán la tierra, cuántas cosas se están presentando en este tiempo, en este momento donde hay un confinamiento, donde el mundo entero está pasando por una situación y un percance, que se ha establecido una cuarentena, un encierro, y es el momento donde nosotros tenemos que aprender a habitar en Él. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Es que nosotros tenemos que habitar en Él, no solamente tener a Cristo de paso, no solamente como muchos están esperando que pase toda la situación y dicen para que ya abran las congregaciones, y qué bueno que sí, todo esto se está esperando, pero es que nosotros somos la iglesia, somos el culto racional, y nosotros tenemos que saber de que en el hogar y donde estemos habitando, tenemos que permitir que Cristo habite en nosotros y nosotros habitar en Él. Habitar en Él es permanecer de continuo todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es habitar en Él, es meditar en su palabra, es adorar su nombre, es levantar su nombre en alto, es tener una vida de cambio, saber de que el plan de la redención de Jesús en la cruz del Calvario, Él vino a quitar, a perdonar y a limpiar nuestro pecado, para que nosotros tengamos la comunión directa con nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia
que cuando Jesús estaba allí en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y era para que por medio de esa sangre, por medio de esa muerte de Cristo en la cruz, darnos acceso directamente al Padre y comunicarnos con Él. Él es la luz del mundo. Pero esa luz vino a habitar en medio de nosotros. Esa luz vino a llenar nuestra vida. Esa luz vino a hacerse manifiesta en nuestro corazón. Nosotros tenemos que saber de que toda tiniebla tiene que salir en el nombre de Jesús, de todas las vidas, de los hogares, de los ministerios, de cada hombre, de cada mujer, de nuestros hijos. No podemos permitir que la tiniebla venga abarcando y tomando posesión territorial en nuestra vida, ni siquiera en un llamado ministerial, ni siquiera que esas tinieblas vengan a querer abarcar el corazón, la vida de nuestros hijos, que el enemigo no podrá distraerlos porque ellos están en el propósito eterno, divino y santo de Dios. Nuestros hijos son herencia bendita del Dios Altísimo y para ellos también es la luz de Cristo. A ellos también ha de resplandecerle la luz de Jesucristo. Para ellos también Cristo murió en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que entender algo, que para nacer de nuevo necesitamos ser circuncidados, circuncidar el corazón. No podemos hacer nada de lo que el mundo hace. Estamos en tiempos finales, estamos en unos tiempos donde es el principio de dolores. La iglesia estaba distraída. Cristo está pronto a venir a levantar la iglesia, a arrebatar la iglesia. Pero la iglesia estaba distraída, la iglesia estaba, yo diría, estaba caminando en la cuerda floja. En la iglesia de pronto algunos tratando de caerse, otros quizás se hayan caído. Pero si tú pasas al otro lado, vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Si tú pasas al otro lado, la Biblia te dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es declarar la salvación en tu familia, en tu parentela, en tu vida. Es declarar la salvación para toda la congregación. Es declarar que Cristo como la luz viene a abolir toda tiniebla. Y que nosotros necesitamos esa fuente de luz que es Cristo Jesús para poder resplandecer en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo donde lo único de lo que se habla es de muerte por todos lados. Pero la peor muerte es la muerte espiritual. Cuando no hay luz hay una muerte espiritual, hay una ceguera espiritual. Pero Cristo vino a quitar ese vendaje, a quitar esas escamas de los ojos y que caigan ahora en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que se levante Jesucristo como único Rey, como único poderoso, como el Santo de Israel, como el que puede gobernar nuestra vida, el único que nos puede guiar a todo camino, de verdad, el que nos puede enseñar, el que nos puede conducir. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía le pertenece al Rey. Nuestra ciudadanía está escondida en Cristo Jesús. Y es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana, iglesia. La Biblia dice, levántate y resplandece, pero hay gente que dice, ¿con qué voy a resplandecer? Si yo soy la persona que más necesito, si es que para mí parece que hay noche que no terminara, parece que la noche estuviera por una eternidad, pero yo te vengo a decir, así como la noche, quizás cuando tú te levantas en la madrugada y tú sales afuera y comienzas a ver que el sol comienza a ir abarcando la tierra y comienza la tiniebla a desaparecer. Así es Cristo en nuestra vida. Él viene y hace la obra en nosotros hasta que nuestra vida sea completamente clara y transparente delante de su presencia. Hasta que nuestra vida sea cambiada, hasta que nuestra vida sea transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que cuando el sol comienza a abarcar la tierra, cada día amanece y el día va siendo cada vez más claro. El mismo que ha comenzado nosotros la obra, la perfección hasta el día postrero. El mismo Cristo que es esa luz invisible
se hará visible a través de nuestra vida cuando lo manifestemos y cuando lo demos a conocer. Cuando nosotros salgamos de nuestro entorno y de nuestra comodidad, porque en este tiempo muchos están acomodados. En este tiempo hay muchos que están llevando una vida muy relajada, muy tranquila, pero este es el momento donde más tenemos que estar en el allí de Dios, donde más tenemos que estar militando en su justicia, en su verdad, en su palabra. Aprender a permitir que Jesús venga por medio del Espíritu Santo y circuncide nuestro corazón y quite todas aquellas asperezas, quite todos aquellos vacíos, quite todos aquellos dolores, resentimientos, amarguras. Este no es un tiempo para vivir con resentimiento. Este no es un tiempo para vivir enemistado con alguien. Este no es un tiempo para estar peleando con la persona que tienes a tu lado, viviendo en tu casa. Este es un tiempo de abrazarnos, de regocijarnos en el hogar, abrazarnos en el espíritu. Hoy el mundo dice, no se pueden abrazar. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, tiempo de abrazar y tiempo donde no nos podemos abrazar. Y ahora no nos podemos abrazar físicamente, pero en el espíritu sí nos podemos abrazar, porque Él es el único que trae la unidad en medio del cuerpo de Cristo. Él es el único que trae esa unidad ferviente, ese vínculo del amor. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la luz. Él es la luz del mundo. Y quiero que vayamos un momento a Efesios 5:8, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Dice, en otro tiempo éramos tinieblas, cuando no conocíamos de Él. Nuestra vida estaba echada a perder. Nuestra vida andaba en el lodo cenagoso. Nuestra vida no tenía la oportunidad, una alternativa de cambio. Había cosas que de pronto parecían llenar la vida, pero cosas vanas, pasajeras del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y dice aquí, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora sí somos luz en Él. Dice, andad como hijos de luz. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Los hijos de luz no andan en tropiezos. Los hijos de luz no andan buscando satisfacer los deseos de la carne. Los hijos de luz andamos adorando al Rey. Adora al Rey, adóralo. Adora la presencia del Rey. Regocíjate en Él siempre, camina con Él. Tómate de la mano de Él. No te sueltes. Habita en Él, en su morada santa. No sabemos qué vio en nosotros, pero nos ha hecho deseables para Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo no darle gracias? Saber de que dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Todo nuestro ser, como dice en 2 Tesalonicenses 5:20, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Aquí me habla de un conjunto del ser humano. El ser humano es un ser tripartito, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. El espíritu tiene intuición, comunión y conciencia. Y la intuición me comunica con Dios. La comunión me comunica con Dios. La conciencia me hace saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si la Biblia dice que todo mi ser y que mi espíritu sea guardado irreprensible, pues yo tengo que aprender a vivir con Él, a militar en Él, a caminar con Él, a pensar en Él, a meditar en su palabra, a tener una comunión con Él todo el tiempo. Y si yo me estoy comunicando con Él, no le voy a dar espacio en mi mente absolutamente para ningún dardo del enemigo. El enemigo tiene que salir de la mente del ser humano en el nombre de Jesús, para nosotros tener la mente de Cristo y morar en Él eternamente y para siempre.
Pero dice que también tenemos un alma y el alma tiene sentimiento, mente y voluntad. ¿Y cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra voluntad? ¿Será que mi voluntad la he sometido al señorío de Cristo? ¿Será que mi voluntad la tengo sometida a la dirección de Dios? Dice sentimiento, ¿cómo están mis sentimientos? ¿Cómo está mi vida de relación con mi familia? ¿Cómo está mi vida de relación con los vecinos, con la gente de la iglesia, con mis parientes? ¿Cómo están mis sentimientos? ¿O todavía tengo cosas del pasado que tengo que dejar? Pues hoy te vengo a decir, hoy es el día de que renuncies a tu pasado, de que sueltes tu pasado, de que salgas de Egipto y de que renuncies totalmente y que le permitas a Cristo que circuncide tu corazón. Él lo puede hacer. Él quita todas aquellas cosas. Él es el alfarero perfecto, completo. Y cuando vamos a la casa del alfarero, él dice que el alfarero trabaja la rueda y que dice que la vasija que hacía se echó a perder en su mano, dice Jeremías 18, dice, y le pareció mejor hacer otra vasija, y esa otra vasija iba al horno, y es que Jesús nos llevará al horno hasta que nuestra vida sea completamente cambiada y transformada. Es que necesitamos cada día estar en la mano del alfarero, el arquitecto precioso, el que nos hizo a nosotros completos, el que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, conforme a su justicia, su verdad y su santidad. Esa es la imagen con la que nos ha creado. ¿Cuál es la imagen que estamos reflejando nosotros? Estamos reflejando a Cristo, estamos siendo esa luz de Cristo aquí en la tierra, estamos manifestándolo a Él, estamos llevándolo a conocer a Él. ¿Cómo estamos nosotros actuando en medio de este tiempo y en el lugar donde habitamos? ¿Será que sí somos luz? ¿Será que sí militamos en Él? Ahora, ¿cómo vamos a resplandecer? Vayamos un momento al Salmo 27:1. Y me gusta esta palabra del Salmo 27:1. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es mi luz y Él es mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es tu luz, si Él es mi luz, ¿de qué voy a temer? Que ahora está pasando lo de la pandemia, que mucha gente está siendo contagiada, que en todas las naciones del mundo está sucediendo que viene la muerte, que varias personas de un mismo hogar los está alcanzando, pero nosotros tenemos la luz que habita en nosotros nos guarda, la sangre de Cristo nos cubre, nos protege, nos esconde en sus plumas que son como de roca, pero ¿a quién? Aquel que habita en Él. Dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién o de qué he de atemorizarme? Ciertamente que Él está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengamos temor de nada. Dios pelea por cada uno de nosotros. Entonces dice que tenemos que dejar a un lado el temor. Suelta el temor. Si tú te regocijas en Él, si en este tiempo que está sucediendo toda esta situación, te regocijas en Él, habitas en Él, moras en Él, lo manifiestas, predicas de Él, Él te guarda, Él te protege, Él te defiende. Dice la Biblia que en Jueces 4:14 habla que Débora era una mujer que tenía la luz. Y ella iba a derribar a Císara, pero ella solamente lo hacía si ella contaba, si ella podía contar con la dirección de Dios. Si ella tenía esa dirección de Dios, ella podía derribar a Císara. Ella podía derribarlo totalmente. Nosotros estamos llamados a derribar toda fortaleza del enemigo. Nosotros estamos llamados a derribar toda obra del enemigo, toda obra de maldad, toda obra
que no edifique nuestra vida. Nosotros tenemos la luz de Cristo para resplandecer en medio de esta tierra. Dice que Débora tenía una comunión directa con Dios, tanto así que los hombres subían a consultarla a ella. Ella era una profetisa, ella era una gobernadora, ella era una mujer casada, pero era una mujer de guerra, era una juez de Israel. Después de tanto tiempo que el pueblo de Israel había sido amedrantado, y Débora se levanta como madre y como madre de Israel, y se levanta y dice que ella, Barak le dice, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y entonces, ¿qué hace ella? Ella tiene esa autoridad y ella va con él, ella se levanta, porque este hombre llega y le dice, si tú vas conmigo, yo voy, si no, no iré. Y dice que Débora se levantó. Y la Biblia está diciendo en Isaías, levántate. Quizá nuestra vida ha estado muy tranquila, muy acomodada. No, pues en mi casa estoy bien. No, pues de pronto aquí estoy escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero es que hay un trabajo que realizar, porque somos conocedores de la luz. Y la luz ha venido a resplandecer en nuestra vida para que nosotros la impartamos en medio donde haya tinieblas. Y es el tiempo de realizar un buen trabajo para Dios. Este es un tiempo de extender su reino, su señorío, de dar a conocer de su gobierno y de su voluntad. Sabes que Dios, cuando yo estaba en Guayaquil, Él me mostró una pantalla y colocaban una frase. Y de pronto yo veo otra frase y la frase que alcancé a leer decía, las naciones tienen que conocer la revelación de Jesucristo. Eso era el texto que decía en esta pantalla. Las naciones deben de conocer la revelación de Jesucristo. Jesucristo ha de ser revelado en nuestra vida. ¿Quién lo revela? El Padre. Pedro estaba con los discípulos y Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Cristo? Unos Juan el Bautista, algunos Elías, un profeta. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que es el Cristo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre Celestial le revela a Pedro quién es el Cristo. El Cristo revelado en nosotros hace que nuestra vida tenga una relación íntima, personal, única con Él, donde no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha de su presencia, de su propósito y de su voluntad, donde aprendamos a caminar guiados bajo los parámetros establecidos en su palabra. Dice la Biblia que no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedor es manifestar la revelación, porque toda revelación conlleva consigo mismo una manifestación. Cuando a ti se te revela Cristo, ya no te vas a quedar quieto, no te vas a quedar callado, ya vas a querer darlo a conocer. Aquel que no lo conoce, aquel que no lo tiene, vas a querer que aquella persona reciba a Cristo. Y ese Cristo revelado me lleva a mí a conocer quién es el Padre y me lleva a mí a una quietud. Y Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En Cristo yo me aquieto. Y en Cristo yo conozco el Padre. Y cuando conocemos el Padre nos identificamos como hijos de luz, porque dice, en otro tiempo andabais en tinieblas, ahora conocéis la luz de Cristo, andad como hijos de luz. Entonces el Padre me da a conocer su presencia. El Padre nos da a conocer secretos muy guardados. Aún lo dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para poder
nosotros resplandecer con esa luz, necesitamos ser guiados por Dios. Salmo 43, vamos un momento al Salmo 43, versículo 3, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmo 43, 3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad. Ya la envió Jesús, es la luz. Jesús es la verdad. Y Jesús me pasa al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hecho hombre. Y dice, entonces me conducirá a tu santo monte y a tus moradas. Y cuando nos conduce a esas moradas, y cuando estamos allí con Él, entonces nadie quiere salirse de esas moradas. Nadie quiere abandonar ese lugar de santidad donde habita la eternidad del Santo de Israel. Y dice la Biblia también, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Es que cuando Cristo me es revelado, su presencia, su persona, y cuando conozco sus atributos morales y todos sus atributos, entonces conozco al Padre. Él me lleva al Padre. Y cuando conocemos al Padre, el Padre busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. La luz de Cristo en mi vida me convierte en un adorador. Nosotros somos adoradores para Él. Nosotros somos adoradores de su casa. Nosotros somos adoradores de su reino. Nosotros debemos de permanecer todo el tiempo adorándole a Él. Debemos de permanecer todo el tiempo experimentándolo a Él, dándole a Él toda exaltación y toda honra y toda gloria. Entonces, dice que tenemos y necesitamos ser guiados por Dios. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿A dónde es que necesitamos ser guiados y ser conducidos? Si no es a las moradas eternas del Dios de nuestra salvación. El nacer de nuevo atrae hacia mí el nacimiento de la luz. Vamos a mirar Isaías 58:8, un momento. Isaías capítulo 58 y el versículo 8. Y dice la palabra del Señor: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Qué maravillosa palabra de Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba, que va de aumento en aumento hasta que el día sea completamente claro. Así es esa luz en nuestra vida. Cada día va creciendo, cada día me va introduciendo más en el conocimiento de la interpretación de su palabra. Cada día vamos conociendo más su agradable, perfecta y buena voluntad. Y dice que tu salvación se dejará ver pronto. Y es que esa salvación debemos de aprender a guardarla y a cuidarla. Y dice que, y tu justicia, irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Imagínate, tu retaguardia, la gloria de Dios como la protección divina, como el manto que nos cubre, como el manto que nos guarda de toda acechanza del enemigo. Entonces nacerá tu luz como el alba.
Y cada día vamos a irlo conociendo y entendiendo. Dice que debemos también de entender quiénes somos en Dios. Y dice en primera carta de Pedro 2:9 que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Pero dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? Está hablando aquí de que nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús. Tenemos una verdadera identidad en Él. Nos identificamos como ese real sacerdocio, como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Él. Pero ¿es para qué? Para que anunciemos esas virtudes del que nos ha llamado. Quiero que lo leamos nuevamente. Dice la Biblia, denme un segundo. Dice la palabra del Señor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Él nos llamó de tinieblas a su luz, Él es la luz admirable. Pero nos llamó ¿para qué? Para darnos una identidad. Tú te identificas como hija, como hijo de Él. Pero te identificas también ¿para qué? Para obedecer a sus preceptos divinos, a sus mandatos. Y aquí está diciendo un mandato, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado de tinieblas a luz. Nos ha llamado para anunciar, para compartir, para dar a conocer. Nos ha llamado para que nosotros no guardemos esa luz debajo de una luz, debajo de una mesa, sino que como candeleros aprendamos a resplandecer en medio de las tinieblas. Entonces, andar en luz, primera carta de Juan 1, vayamos a primera carta de Juan 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está la palabra. Aquí está la palabra. Dice, pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, es que Él es la luz. Como Él está en luz en nosotros, resplandeciendo a través de nosotros. Entonces, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Aprendemos a comunicarnos con los demás. Aprendemos a conocer a los demás. Entonces, hay muchos que están esperando ver algo en nuestra vida. Y es que esa luz ha venido para hacer en nosotros una gran diferencia. Nos vamos a diferenciar de los demás. Nos diferenciamos por la presencia de Cristo. La Biblia dice, apartados de mí nada podéis hacer. Nosotros tenemos la luz de Cristo y eso me hace diferente de los demás. Eso me hace tener identidad, comunión y relación con Dios. El que no conoce de Cristo anda en temor. El que no tiene la luz anda en tinieblas. El que no ha sido lavado con la sangre de Cristo anda en pecado. Pero nosotros hemos sido redimidos por su sangre, limpiados de todo pecado.
Hemos permitido que Cristo venga a nacer en nuestra vida, a habitar la luz en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, los demás están esperando ver algo diferente en nosotros. Hemos nacido de nuevo y la gracia de Dios se ha despertado en cada uno de nosotros. Dios hoy nos levanta como hijos de guerra a pelear la buena batalla de la fe, la que Él ya ganó, porque Él ha vencido. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Tenemos la fe que vence en el mundo. Tenemos la confianza, la certeza, la seguridad de que el que habita en nosotros es mayor, es poderoso. Es el único, es el santo de Israel. Tenemos que levantarnos a la conquista. Levantarnos a declarar la palabra de Dios, de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De que ya no hacemos las obras que antes hacíamos, de que ahora vamos a hacer la obra de Cristo. Vamos a declarar de que si le conocemos a Él, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa persona de tu familia, esa persona de tu casa por la que tú has estado orando, por la que has estado clamando, por la que por mucho tiempo le has estado pidiendo a Dios y que quizás en este momento esté apartada, esté desviada. Hoy quiero decirte, ese familiar, ese hijo, esa hija, ese papá, ese esposo, ellos están en el propósito de Dios, un propósito eterno, divino y santo. Están en el propósito para salvación y hoy los colocamos en las manos del Padre, porque lo que está en las manos del Padre nada ni nadie lo puede arrebatar. Ellos le pertenecen al Hacedor de maravillas. Ellos le pertenecen a Cristo que dio toda su vida en la cruz del Calvario para restaurar la comunión nuestra con el Padre, para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que nosotros tenemos en Él, una vida abundante en Cristo Jesús. Que le invitemos a Cristo que venga a habitar en nuestra vida, en nuestro corazón, que con el testimonio tuyo, esa vivencia de Cristo en tu vida, tú puedas permitir que los demás de tu familia puedan ver el cambio total y radical, de que ya no estés criticando, murmurando, de que ya no estés hablando de los demás, de que ya estés orando por aquellas personas, de que ya no estés condenando ni diciendo es que es un terco, es que no recibe, es que parece que está enseguecido, es que yo ya me cansé de orar por él. Pues no te rindas, no te rindas cuando la respuesta está tan cerca de ti. No te rindas cuando Cristo habitando en ti puede hacer la obra. Cuando Cristo en ti puede transformar el corazón de la persona que está viviendo a tu lado, de la persona que está lejos de ti, de la que está en otra ciudad, en otro país. Es que Cristo hace la obra y la hace completa. Iglesia, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es que la gloria de Dios que nace en nosotros es una gloria para ver el propósito y el cumplimiento de Dios en nuestra vida. El que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El que ha enderezado nuestros pasos. El que quiere hacer algo nuevo cada día. Él dice en su palabra, he aquí que yo estoy haciendo cosa nueva que pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Él va a abrir esos ríos en la soledad. Allí donde tú estás, quiero orar por ti. Allí donde tú estás, inclina tu rostro. Yo quiero orar en esta mañana. Padre Celestial, en este momento, oh Dios, yo levanto a tus hijos y a tus hijas delante del trono de tu infinita misericordia. Yo levanto la iglesia, Señor, la coloco en tus preciosas manos para que sean vistas por ti, Señor. Padre, que nuestras vidas sean trasladadas a las manos del Eterno, toda nuestra familia, para que sean vistas por Dios, para salvación, para consagración, para restauración. Padre, que tú traigas, Padre, fortaleza
en la oración de aquellos que han estado clamando por un familiar por mucho tiempo, y que tú traigas y aumentes la fe para que puedan ver las cosas que no son como si fuesen, para que puedan ver esa respuesta anticipada, para que podamos ver, Señor, de que tú estás obrando, que hay cosas que quizás no las estemos viendo, pero que sabemos de que tú estás obrando, Señor. Sabemos de que tú sigues obrando, Señor. Sabemos de que tú estás haciendo algo nuevo y que tú nos vas a sorprender, amado Dios. Que tú ministres y toques el corazón, Dios, de nuestros hijos. Hoy nos levantamos al trono de tu infinita misericordia, de tu gracia y de tu verdad, para que tú, Señor, los guardes de toda tentativa, trampa, engaño, mentira del enemigo, de los hombres, de toda equivocación, que los guardes de todo espíritu de enfermedad, de todo dardo de muerte espiritual y física. Señor, que ellos sean trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, que tú les coloques mensajeros con tu palabra, donde ellos vayan, lo que hagan, lo que piensen, Señor, lo que actúen, Señor. Padre, que tú les coloques tropiezo para todo pecado y para toda debilidad, amado Rey. Que tú les salgas en todos sus caminos, que te reveles a ellos en medio de sueños, de visiones, en medio de la noche mientras descansan, Señor. Que el Espíritu Santo interceda con gemidos indecibles ante tu presencia por cada uno de ellos y de nuestros familiares, amado Rey. Oro por la iglesia, Señor. Oro por todos aquellos que en este momento aún están conectados, Señor. Oro por la vida de Sonia allá en España, Señor. Bendice su vida, bendice su ministerio, bendice su familia, Señor. Ábrele la puerta que ella quizás esté necesitando, la puerta que ella esté tocando, Señor, porque la puerta que tú abres nadie la puede cerrar y la puerta que tú cierras nadie la puede abrir. Bendice su familia, su descendencia, Señor. Que no tengan falta de ningún bien, amado Rey. Gracias, Dios, porque tú te revelas a ella, Señor, tú te manifiestas en gran manera. Oh Dios, manifiesta tu poder, tu gracia y tu verdad. Tráenos cada día más conocimiento de tu palabra. Queremos introducirnos más en el allí de Dios, en el secreto divino, Dios, donde habita la morada del Santo de Israel. Amado Rey, que tu palabra haya caído en una tierra abonada, fértil, Señor, para que la iglesia entienda que es un tiempo, Señor, de resplandecer, de levantarnos a resplandecer en medio de toda tiniebla, Señor. Resplandecer con la luz de Cristo, resplandecer para buenas obras, porque tú nos creaste para buenas obras aquí en la tierra, Señor. Te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias por este tiempo de bendición. Te doy gracias, Señor. Y te pido, Dios, que en toda esta semana, todo el resto de semana, Señor, tú nos sigas hablando, tú nos sigues ministrando, tú sigas trayendo, Señor, esa luz en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón. Que sigas perfeccionando la obra que has comenzado a hacer en cada uno de nosotros. Te doy gracias, amado Dios, porque formidables son tus obras. En el nombre de Cristo Jesús, te salto, Dios. Te salto, precioso Dios. Iglesia, muchas bendiciones. Les amo con todo mi corazón. Seguiré orando por todos y cada uno de ustedes. Por favor, en el WhatsApp, en el manantial, por favor, envíenme las peticiones. Vamos a estar intercediendo, estamos intercediendo por todas las naciones, estamos intercediendo por los gobiernos, por las iglesias, por los pastores, por los ministerios, estamos intercediendo por las familias, estamos orando por Israel, estamos orando por los hijos. Envíenme esas peticiones al grupo Manantial, allí en las peticiones por sus hijos. Si alguien también necesita una petición, me la puede enviar aquí al Facebook. Voy a estar orando también. Estamos en una cadena de 24 horas continuas, en una intercesión genuina, en una intercesión de poder delante del Padre. La Biblia dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, y sabemos y entendemos que este es el tiempo de Dios para la salvación de toda nuestra familia, para el orden divino de nuestros hijos. Y que todos aquellos hijos que quizás no están caminando con el Señor, este va a ser un tiempo donde Dios lo va a llevar a tener un encuentro personal, donde Dios lo va a llevar a ese lugar de intimidad y de relación. Pero para eso nosotras como madres y como padres tenemos que doblar rodilla por ellos.
que donde ellos vayan, la presencia de Dios les alcance, les siga y los guarde de toda trampa del enemigo. Iglesia, les amo, les bendigo en el nombre de Jesús.